Luna, ¿cómo estás? Bienvenida a este capítulo, a este video episodio de tu podcast, Una a Una. Yo soy Magda, soy tu host. Y el capítulo de hoy estoy muy contenta de podértelo compartir finalmente, porque es un tema que he traído en la mente durante las últimas semanas por dos cuestiones. Uno, es algo con lo que me súper identifico, espero que si estás aquí pues también, ¿verdad? Porque ahí está en el título, en el nombre del episodio de qué vamos a platicar. Y la otra es porque precisamente de esto se trató el último círculo de mujeres que hubo en junio, que para mí fue un regreso maravilloso. Primero porque ya te había platicado que tenía muchísimas ganas de volver a incluir los círculos de mujeres, pero por alguna extraña razón no estaba muy segura de, bueno, no es que sea por una extraña razón, todo pasa por algo, ¿verdad? Pero como que no quería regresar a ese formato ceremonia con el que ya estaba muy familiarizada. Sí me gusta muchísimo hacer de esa forma la medicina, pero dentro de todo este proceso que ha sido este año tal cual, el encuentro con la sombra de una manera un poco más directa, la verdad me ha hecho buscar un nuevo formato, nuevas formas de acercamiento con la sombra y cómo se puede trabajar con ella desde ese nuevo acercamiento. Entonces de ahí precisamente también surge The Shadow Lab y los círculos de mujeres, ahora también con este Shadow Healing, en donde entramos, vemos, observamos esa incomodidad, vergüenza, asco, repudio, todo lo que de repente nos causa cierta sensación de ñáñara, para poderlo trabajar y hacerlo en círculo de mujeres. La verdad es que fue una temática bien interesante y muy diferente, porque la verdad tuve la oportunidad de armar, así lo permitió el universo, armar un círculo con mujeres de diferentes edades. La más chiquita tenía 18 años y venía una señora, si mi memoria no me falla, 65, 68 por ahí, ay, no me acuerdo de su edad, pero imagínense la gama de edades que teníamos en ese círculo y que aparte que cada una pudiera aportar su experiencia, su vivencia. Yo me imagino a los 18 años escuchando a una mujer de 30, de 40, platicando sobre su vida, sobre la relación que ha tenido con su papá. Definitivamente, por lo menos sé que a mí me hubiera cambiado mucho la perspectiva que tenía en ese momento, porque aceptémoslo, hay veces que hay algo tanto que nos duele que preferimos mantenerlo en el estado víctima de es que a mí me hicieron, es que a mí me dijeron, es que a mí así me tocó. Entonces, cuando de repente escuchas a otras mujeres que han integrado la energía de papá, que siguen trabajándola, porque a final de cuentas, insisto, en estas múltiples capas del ego vamos descubriendo nueva información, nuevas cosas para aprender y para integrar, y escucharlo a tan temprana edad, estoy segura de que todas nos nutrimos de todas. Entonces fue algo, la verdad, muy, muy bonito para mí. Ese regreso de verdad a hacer los círculos de mujeres se va a quedar siempre en mi corazón, no solamente por el tema, sino también por la gama de edades, por las vivencias que por la misma diferencia se pudo compartir, y al mismo tiempo fue súper abundante. Porque al final les dije, tráiganse algo para compartir, pero me encantó cómo todas realmente pusieron una intención en esa cosa que traían para compartir mientras estábamos haciendo la sesión, mientras estábamos platicando, haciendo el trabajo de sombra. Unas trajeron galletas, otras trajeron chocolates, y aparte de los chocolates que me encanta, que son los Ferrero, mi top. Y también hubo una mujer que trajo unas galletas, que preparó unas galletas que decían papá. Tal cual, o sea, wow. Para mí eso fue, porque ella tiene pues un negocio de galletas, pero de las decoradas. Para mí fue increíble el poder compartirlo así. Fue algo de verdad para mí que ni siquiera lo puedo poner en palabras, pero me llenó muchísimo el poder crear el espacio para que se hiciera esa sanación, ese reflejo, ese espejo, esa introspección también, porque insisto, estábamos haciendo trabajo de sombra. Entonces, wow. Por eso te digo que traigo desde varias semanas atrás esta idea de quererte compartir lo que significa o lo que es no solamente el reconocer esta herida que tenemos,
pero también quitarle o cambiarle el nombre, que es ahí donde yo te decía, no soy muy fan de llamarle herida, prefiero llamarle el aprendizaje que viene de papá, ¿no? Cómo lo vamos transformando, como esa cosa que nos dejó papá, que a lo mejor en una perspectiva de dolor, ahora resulta que es un aprendizaje y que nos hace crecer. Claramente todos los casos son diferentes, el tiempo es relativo, no puedo decir de ya cuando llegues a los 30, a los 40, ya no vas a tener esta situación con papá, porque no, eso siento que tú solita lo vas a ir descubriendo conforme también te vayas relacionando contigo misma y que observes cómo esta energía también influye e impacta en tu vida diaria. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Quiero empezar, la verdad, este podcast o esta información que te quiero compartir el día de hoy diciéndote que papá no tiene que ser el monstruo de la historia o no tiene que ser esta persona densa y pesada y horrible que de repente tendemos a pensar así de, es que solamente si tengo esta herida es porque este monstruo me la ha provocado. No, la verdad es que no. Se da en varias formas, se da en varias capas también, y la podemos observar siempre en la vida diaria. Entonces, yo siento que ese es el parteaguas para realmente definir cómo estamos relacionándonos con la energía de papá y con la energía masculina, porque recordemos que papá es quien nos enseña cómo es la energía masculina, cómo la vivimos, cómo la estamos aplicando y también cómo la vamos a proyectar o la vamos a reflejar dentro de la pareja. Entonces está de verdad súper interesante todo este tema, en particular si tienes esposo, si tienes novio, si tienes pareja y de repente hay ciertas cosas que no te gustan, ahí va a haber información sobre ti y sobre tu papá. Una vez una maestra, no sé si ya lo había platicado aquí, pero de verdad se me quedó muchísimo, porque en esta formación pues estábamos platicando precisamente sobre la energía masculina y lo que me dijo ella fue, chécate cómo, o sea, tu pareja es el masculino que tú eres. O sea, todas esas cosas que tiene tu pareja que hace como hombre, seguramente a ti te pega porque no las tienes incluidas o es lo que tú eres. Entonces yo en ese momento pues claramente volteé a ver a mi esposo y dije, es que a mí me choca que mi marido no termine las cosas. Empieza algo, pero lo deja así como regado. Entonces dice, pues primero esto y después aquello, pero nunca logra terminarlo. Entonces a mí me chocaba eso. Eso, más aparte de que, ya sabes, siempre es como de, oye, ayúdame con esto y nunca lo hacía. Entonces cuando me dice esto la maestra, volteo a ver a mi esposo, digo, ok, estas son las cosas que definitivamente no me las trago y digo, ok, yo tampoco termino las cosas, yo también me digo un montón de veces lo que tengo que hacer, pero nunca logro llevarlo a término o de plano simplemente lo dejo así como olvidado en el cajón y digo, pronto, a la que sigue. Y también me pasaba en tema de proyectos para todo. Arrancaba uno, como que a la mitad me desinteresaba y decía, ay, este ya no me cuadra, este ya no me conecta, vuelvo a cambiar. Y volví a tener así una super idea y ya sabes, así de, ay, y hasta lo visualizas y no sé qué, y de repente, ay, ya no me interesa, lo que sigue. Entonces, todo el tiempo estaba migrando mi energía sin lograr terminar algo, sin lograr llevar a éxito algo. Y cuando lo veo en mi esposo, digo, chin, sí es cierto. Claramente, eso solamente fue el inicio de empezar a ver realmente la relación con mi papá. Y algo que tenemos que tener también súper en cuenta es que la figura de papá o esta energía representa la fuerza de vida que nosotras tenemos, la fuerza que tomamos. Entonces, aquí lo vamos a ver en dos partes, por así decirlo, pero todo al mismo tiempo. Uno, esta figura de papá, esta relación que tenemos con papá, y por el otro lado, la relación que tenemos con nuestra propia energía masculina. Vamos a recordar que toda la energía masculina es la que tenemos nosotras o la que nos ayuda a terminar las cosas, la que nos ayuda a colocarle orden y estructura a nuestros días. Cuando tenemos un proyecto que decimos, ok, este es el plan, estoy colocando el plan para seguirlo. Entonces, ese para seguirlo es la disciplina también que tú colocas al momento para
llevar a término precisamente. Y lo que yo te comentaba, a mí me costaba muchísimo lograrlo terminar. ¿Por qué? Pues porque no estaba incluida esta energía. Ahora, también la energía masculina es la que te va a ayudar a colocar límites, no solamente con las demás personas, sino límites contigo mismo. Y aquí este tema de límites para mí también está muy relacionado en cómo o qué tan flexible eres cuando haces ciertas cosas. Por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo ahorita la meta de todos los días hacer ejercicio, todos los días, porque así lo quiero, porque así lo decidí, perfecto. Cuando llegue el punto en el que, porque tu cuerpo femenino te pide descanso, porque a lo mejor estás en tus días, porque a lo mejor no te sientes bien, hay días que son emocionales, que son una montaña rusa y que dices, ¿sabes qué? El día de hoy no quiero hacer nada. Entonces, ¿qué capacidad tienes para esa flexibilidad, ingresarla en ese descanso y decir, ok, no pasa nada, pero que al día siguiente no digas, ay, otro día de descansito. Ay, y al que le siga, ay, mejor arranco el siguiente lunes. Y entonces así te vas posponiendo y te vas posponiendo, porque eso también es un desequilibrio en la energía masculina. Pero hay veces en las que de plano estamos tan flexibles que lo justificamos diciendo, es que mi cuerpo me pide descanso. Es que ahorita no puedo porque me tomé esta pastilla, entonces no sé cómo vaya a reaccionar. Y entonces ahí es donde en tu día a día vas aprendiendo a balancearte. Lo bonito de esto o de empezar a identificar cómo tu energía masculina se presenta en ti es que tú tengas la capacidad de decir, en este momento yo sí ocupo mi energía masculina porque me está ganando la flojera, porque esto no es que me sienta mal, no es que el cuerpo me esté pidiendo descanso, es que necesito este empuje, esta fuerza, esta valentía, el coraje que me da mi energía masculina para poder llegar, concretar, accionar. Todo eso viene de ahí. Y me regreso. ¿Quién nos enseña esta energía masculina? Pues nos la va a enseñar papá. Nosotras observamos mientras crecemos cómo es nuestro padre a nivel de trabajo, cómo se lleva a lo mejor incluso hasta con el dinero, cómo trata nuestra mamá, porque ahí también todo eso no solamente va a impactar en el tema de las energías, ¿verdad? También va a impactar en el tema de creencias, que has aprendido de él, que estás aplicando, que no te está dejando crecer y cómo tú estás cayendo en la postura de víctima para decir, es que esto me lo pasó mi papá, esto me lo enseñó él, entonces pues así tiene que ser, porque ahí siempre hay una puerta de posibilidad y oportunidad para ti para poderlo cambiar, para poderlo transformar. Pero primero hay que identificar en dónde no está cuadrando en la vida, en dónde se siente ese desbalance. ¿Para qué? Para que puedas volver un poquito hacia el origen de, ok, ¿qué me otorga la energía masculina? Ahorita ya lo decíamos, éxito, liderazgo, coraje, fuerza, valentía, disciplina, orden, estrategia, acción. Nos otorga también esta capacidad de límites que te platicaba. Y entonces, ¿en dónde está ahí el huequito que no está funcionando? Ahora, la energía de papá, la energía masculina, la energía que lo que nos da papá, también está relacionado con un tema de confianza. Yo lo veo así. Por ejemplo, cuando somos niños, porque sí hay un tiempo de desarrollo cuando somos chiquitas y todo el tiempo estamos con mamá, 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 pero llega un punto en el que papá nos ayuda a ese desapego para lanzarnos hacia la vida. Entonces, imagínate, estamos en los brazos de mamá diciendo, ay, quiero aventarme a ese charco, pero me da miedo. O sea, quiero divertirme ahí brincando en el agua, en la lluvia, pero no sé. Y mamá en su infinito amor nos tiene abrazadas y nos dice, no te preocupes, mi amor, tú tranquila, no tienes por qué ir a saltar, quédate aquí. ¿Y qué hace? Entonces papá agarra a la niña y le dice, vente, vámonos al charco tú y yo. Y aquí vamos a saltar y nos vamos a divertir y sí, que llueva y todo. Entonces, aquí te estoy tratando de contar cómo la energía de mamá cuida, resguarda, nos nutre y papá nos lanza la vida. Entonces, por eso te decía, es la fuerza de vida con la que nosotros vamos a dirigirnos. Y esa fuerza, esa cantidad de energía que tú has tomado, entonces te va a ayudar a relacionarte contigo, a relacionarte con los demás, a hacer relaciones prósperas, te va a ayudar a crecer y expandir.
Si nos quedamos todo el tiempo en esta energía maternal de todo el tiempo estarnos cuidando, nutriendo, de, ay no, mi amor, no te preocupes, no, sí, te habló feísimo, mira, ven, yo te apapacho, sí, aquí, a ti misma. Entonces, ¿en qué momento tú agarras tu coraje y dices, yo voy a triunfar en mi vida? Yo voy a tomar mi espacio, voy a volverme a adueñar de un espacio que siempre ha sido mío, pero que me ha faltado la confianza para poderlo tomar. Aquí es donde viene esta energía de papá. Y hay algo súper también interesante si te observas, porque cuando te dicen, ¿cómo es la relación con tu papá? Por lo general siempre decimos, no, súper bien, yo me llevo súper bien. Digo, también puede pasar en el caso de mi mamá, pero a mí me pasaba muchísimo cuando iba a terapia que me decían, es que la relación con tu mamá, en este caso era con mi mamá, no, no, yo me llevo súper bien con mi mamá. El hecho de que te lleves bien no significa que no haya ese desequilibrio que es el que hay que empezar a balancear. Entonces, si de entrada tú ya estás rechazando de que todo está bien, de que todo está increíble, que no necesitas nada, entonces ya de entrada estás rechazando tu propia evolución. Ahora, insisto, y esto hay que acordarnos siempre, el hecho de que tú te atrevas a observar esa oportunidad de aprendizaje, para no llamarle herida, esa oportunidad de aprendizaje, entonces lo único que va a pasar es que más bien, ya me hice bolas. No, no me hice bolas, sí te lo iba a decir bien. Si tú no te das la oportunidad por estarle cambiando el nombre a la herida, ya, si tú no te das la oportunidad de observarla, entonces todo el tiempo va a estar en rechazo y por consiguiente todo lo que trae esa energía, todo lo que te ayuda a expandirla, se va a quedar en rechazo dentro de ti y probablemente el ego va a encontrar muchísimas formas de justificarlo. Por ejemplo, si tú dices, no, es que yo no crezco o yo no prospero en el trabajo porque mis jefes no me quieren. Y resulta que alguien te dice, oye amiga, ¿y no has revisado de pura casualidad ¿cómo te llevas con tu padre? No, no, con mi papá está súper bien. Ah, ok, bueno, pues quédate entonces en una situación en donde no te gusta y sigue culpando a los demás. Sí me di a entender ahí cómo estoy tratando de darme a explicar, que ahorita ya me hice bolas, que te digo yo defendiendo aquí de no le vamos a llamar herida y se me fue el hilo, pero sí ya me di a entender exactamente cómo esto, si no lo abarcamos desde esa aceptación, terminamos hundidas en un punto en el que nos regresamos a ser la víctima y le echamos la culpa a las circunstancias. Entonces, digo yo, vamos a primero bajar un poquito la defensa y vamos a entender en dónde está. No tiene por qué estar en todas las cualidades. A lo mejor es solo una. Te voy a poner el ejemplo del que veníamos. Si yo no logro concretar las cosas, si yo no termino los proyectos, entonces primero me enfoco en eso, porque es lo que en este momento me está pegando. Más adelante, en mi caso, insisto, me salió todo el tema de confianza, de no creerme capaz, de decir, es que no lo voy a lograr hacer, no va a ser suficiente todo lo que se supone que yo sé para llevarlo a cabo y ahí es donde yo te digo, son esas capas de ego que vas descubriendo para ir sanando en ti. Y aquí hay algo que me encanta que precisamente salió en el Círculo de Mujeres porque platicábamos sobre los padres ausentes que son, o sea, ausente tanto emocional como físicamente. Y decía una mujer, decía, fíjate que yo percibía esto de mi papá y esto me chocaba que me lo hiciera y ahorita que estamos platicando esto, me doy cuenta de que yo también se lo aplico a mi pareja. Entonces, todas esas características que tú en este momento puedas identificar y las puedes anotar porque ahorita ya vamos a empezar a hacer el ejercicio de trabajo de sombra. Todas esas cosas, posturas, yo siento que esto también es un tema de posturas. Por ejemplo, la terquedad de mi papá, o sea, tiene que tener la razón sí o sí. Y ahora el rebote de la pregunta sería, ¿a ti te gusta que te contradigan? ¿Te gusta escuchar o recibir opiniones? Crítica constructiva le llaman algunos, como le quieras llamar, ¿a ti te gusta o por el contrario te gusta tener la razón? Porque esa energía también en desequilibrio nos va a mostrar el, el, esta
estas ganas de todo el tiempo estar controlando, de todo el tiempo querer tener la razón y por tanto lo controlo todo. No quiero que se me salga del guacal las circunstancias. Entonces me cuesta muchísimo el movimiento en la vida, me cuesta muchísimo el fluir. Todo eso te lo puedes ir preguntando simplemente observando esto que a ti no te guste de papá. ¿Ok? Y así como hay cosas que no te pueden gustar, también puedes hacer el mismo ejercicio. ¿Cuáles cualidades tiene mi padre que puedo empezar a incluir? Por ejemplo, en mi caso, mi papá es una persona que lee muchísimo. Es una persona que sabe muchísimas cosas y también de temas súper random. Y ahorita lo que la verdad a mí me gusta más de mi papá es que se ha metido a TikTok. Entonces, de repente cosas interesantes que él ve, súper random, me las manda y digo, ok, o sea, esto digamos que es un conocimiento que sirve para, ¿cómo se llaman? Como los datos curiosos, pero eso me gusta mucho. Entonces, esa cualidad que a mí me gusta, ¿cómo la puedo incluir tanto en el hábito de lectura como interesarme, por ejemplo, por conocer un poquito más allá de lo que alcanzan a abarcar mis ojos? Es un ejemplo que también, insisto, puedes empezar a aplicar. ¿Por qué es importante? Porque si en este tema de ahorita regresando un poquito a los padres que son ausentes tanto emocional como físicamente, puede ser solamente una, no pasa nada. Entonces, ¿cómo tú estás siendo ausente emocional para ti, ausente emocional para los demás, para tus relaciones, para tu pareja? E incluso físicamente, ¿estás o no estás? ¿Prefieres confrontar? Y le voy a cambiar un poquito como la energía a esta palabra confrontar. O sea, ¿te avientas con el miedo o por el contrario, mejor me escondo para no tener que lidiar con el problema porque me causa demasiado estrés? ¿Sí? Todo eso nos está marcando una energía masculina que hay que empezar a traer hacia la vida. Y bueno, de aquí me voy a hacer una pequeña pausa porque te voy a invitar a que saques tu libreta. Vamos a hacer, quiero decir que son 6 preguntas. No las conté, pero sí las tengo aquí anotadas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de trabajo de sombra. Esto es trabajo de sombra. Incluso cuando estamos platicando aquí en el podcast y tú recibes cierto comentario, que te llama la atención, que te molesta, que te duele, que dices, ay, por ahí me dio cosquillas, o que dijiste, me súper identifico, y te preguntas, ¿por qué? Eso es hacer trabajo de sombra. Entonces, te voy a dejar aquí unas preguntas, insisto, ya te di todo este tiempo para que vayas por pluma y por papel, y te mega, mega recomiendo que no te preocupes por las preguntas, no anotes la pregunta, anota primero la respuesta, el podcast se va a quedar grabado y lo primero que llegue a ti, ¿va? No lo juzgues, no lo sobrepienses, deja que tu inconsciente conteste así en fa, ¿va? Ok, entonces, en una sola palabra, ahí va la primera pregunta, en una sola palabra, ¿cómo definirías a tu papá? Anótala, lo primero que llegue, en una sola palabra, ¿cómo definirías a tu padre? ¿Lista? Ahí te va la segunda. Si necesitas más tiempo, le puedes ir poniendo pausa a las preguntas, ¿ok? La segunda pregunta, ¿qué dirías que es lo que te falta de tu padre? Te repito la pregunta, ¿qué dirías que es lo que te falta de tu padre? En lo que tomo agüita aquí. La tercera pregunta, ¿qué crees que le falta a tu padre de ti? Le puedes poner pausa. ¿Qué crees que le falta a tu padre de ti? La siguiente pregunta, ¿en qué siento que ha fallado mi padre? ¿En qué siento que ha fallado mi padre? La siguiente pregunta, ¿en qué le he fallado a mi padre? ¿En qué le he fallado a mi padre? Nos faltan 2 preguntitas. La siguiente pregunta, esta solamente aplica si tienes pareja, esposo, novio, quedante. En una palabra, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo definirías a tu pareja?
Y observa ahí si esta palabra es similar a con la que usaste para describir a tu papá o por el contrario es completamente distinta. Simplemente obsérvalo. Aquí no, insisto, aquí no juzgamos. En este espacio es de amor. Aquí no juzgamos. Y la última pregunta, que esta te la puedes llevar de tarea. Oigan, qué calor hace aquí, ¿eh? Este, porque aunque no lo sepamos de forma consciente, mamá, mientras crecemos, mamá es quien ayuda a dar el lugar al papá. O le da su lugar o lo desaprueba completamente. Entonces, aquí es donde va a entrar esta pregunta. ¿Qué opinaba tu madre sobre el masculino? ¿Qué es lo que ella siempre decía o contaba o se expresaba de tu padre o del masculino en general? Puede ser tus abuelos, tus tíos, los primos. Te voy a poner un ejemplo. Una mujer que tenía sus hijos, un niño chiquito, chiquito, yo creo que unos 2 años, o sea, de verdad chiquito, y ella siempre decía, los hombres son inútiles. Se lo decía a sus niñas y se lo decía claramente al inconsciente del niño que ya está poniendo atención, que ya lo está grabando, porque acuérdense que las creencias se imprimen bien dentro de nosotros, como me parece que son de los 0 a los 8 años, ya ahí me corregirán. Entonces, imagínense el impacto de esta creencia. Todos los hombres son inútiles. Ponle pausa si necesitas más tiempo para llegar a esta conclusión, para anotarlo, para darte cuenta y observa si esas creencias que te decía tu madre también están en ti. También tú las estás haciendo. No solamente contigo, insisto, con tu lado masculino, sino también con los hombres a tu alrededor. Está súper interesante esto. Ahora, esto es para que te lo lleves de tarea, para que lo vayas navegando, para que vayas también observando cómo tú te sientes cuando te contestaste. Puedes hacer este ejercicio. A lo mejor incluso estaría increíble que si tus papás se prestan para ello, puedas platicarlo con ellos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú conoces la historia de papá, entonces también a ti te da una nueva perspectiva. Ya no es el papá ausente físicamente, ya no es el papá ausente emocionalmente, a lo mejor es el papá que salió no lo sé, a lo mejor que salió del pueblo y que quería dar otra oportunidad. Estoy contando la historia de mi papá en este momento, pero de venir de un pueblo que no tenía absolutamente nada, y él lo dice así tal cual de no tener nada, entonces yo quiero trabajar para darle otra oportunidad a mi familia. ¿Y qué fue? Pues fue lo que hizo. Y dentro de esta, escucha muy bien, porque sí de verdad es súper interesante. Y esto que tú estás haciendo cuando lo absorbes es trabajo de sombra. Cuando lo vemos desde ahí, es una falsa percepción que tenemos nosotras de que faltó amor. Mi padre no me quiso porque no estuvo presente, mi padre no me quiso porque no me leía un libro, mi padre no me quiso porque hizo tal cosa, y entonces lo que en realidad hacemos dentro de este desequilibrio o esta herida es pedir ese amor que generó un vacío en el pasado. Qué interesante, ¿verdad? Esto, fíjense que a mí me costó mucho trabajo entenderlo cuando observaba la historia con mi papá, porque pues claramente lo observo desde el yo, ¿no? Desde el ego, desde es que a mí me faltó, es que a mí me hicieron, a mí me dijeron, la víctima, insisto, la víctima de las circunstancias. Y en el momento cuando abro un poquito la posibilidad, porque también hay que observar la resistencia que hay ahí. No quiero escuchar la historia de mi papá, o por el contrario, si sabes que hay algo que me resuena aquí, siento que puedo revisarlo, entonces se abre esta resistencia, ya no está el ego tratando de protegerte, porque claramente, acuérdate, el ego protege porque hay algo que te duele, protege porque hay algo que en el pasado de esa forma tú lo hiciste para lidiar con ese momento. Entonces, pues está la resistencia. ¿Qué pasa cuando bajamos un poquito la ventana, bajamos esa fuerza de no querer saberlo y nos adentramos un poquito ya en la pregunta hacia la sombra de ¿por qué? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que llegué aquí? ¿Cómo fue que se creó esta resistencia incluso? ¿Cómo fue que llegué a creer esto?
y me permito escuchar la historia del otro lado. A lo mejor, y ahorita que te platicaba este ejemplo con mi papá, pues cuando estoy en el yo, pues sí, claro, todo me pasó, ándale, sí, sí, sí. Y ya cuando bajas y escuchas, dices, ah, caray, o sea, la historia, la vida que tuvo mi papá. Yo nunca lo vi así. Ahora, si me voy todavía un poquito más arriba, podemos incluso investigar la vida de los abuelos. ¿Por qué? Porque también ahí hubo un tema de educación. Venimos o sea, desde la generación silenciosa, después pasamos a los boomers hacia la X hacia la millennial, a ver si no me salté aquí una generación, pero son todas esas formas de pensamiento que se fueron pasando generación tras generación y que el día de hoy tú tienes la oportunidad de sanarlo, de repararlo, de transformarlo, de salirte del patrón completamente. Incluso si ese patrón va a terminar si romper ese patrón va a terminar en que haya caos en la familia y que se te satanice y se te señale con el dedo, ok, dale oportunidad también. Quizás la energía se reacomode, pero tú sigue tu vida, tú date la oportunidad de seguir escribiendo tu historia como a ti te guste, como con los colores que quieras matizarla. Al final es tu vida y es tu historia. Y esta historia también va a pasar a las generaciones futuras. Ahora, si tú dices, yo no quiero tener hijos, pues eso ya es de cada quien, ¿verdad? Pero ese granito de transformación en tu ADN, en la energía colectiva de tu árbol, de todas maneras va a impactar para seguir la línea. Entonces yo te diría, date la oportunidad de verdad de conocer, de escuchar, y si es el caso de que, porque puede pasar, de que tu papá definitivamente sea una figura que no conoces, que nunca has conocido, que sabes que existió, que a lo mejor le dejaste de hablar, tranquila. Tampoco se trata de que tú te pongas ahí con tu padre así de tengo que sanar la relación contigo. No, no, no. Todo a su tiempo. Porque yo digo, la sanación es para la conciliación que tú haces dentro de ti. Cómo tú cambias la perspectiva, la opinión sobre cierta persona. Entonces, primero hay que devolverle, de verdad esta sería mi recomendación número uno, devolverle el lugar al papá que tienes. Si tienes dos papás, porque sí puede pasar que digas, sabes que yo tuve un padre biológico, pero también mi padre, el que me crió, perfecto, pues entonces ahí ambas figuras paternas. Una agradeciéndole que te haya dado la vida, al otro por crearte, por enseñarte, por instruirte en el camino de vida, que también es muy bonito. Entonces, no rechaces esta energía. Rechazarlo a él es rechazarte a ti, es rechazar todas estas cualidades que tiene la energía masculina. Y claramente, pues son súper importantes en el tema de por ejemplo, del trabajo. Sabemos que la energía de mamá nos trae la energía del dinero, pero papá es quien nos ayuda a crecerlo, es quien nos ayuda a prosperarlo. Entonces, por ejemplo, en todo el tema energético de deudas, ¿de dónde viene? De papá. Entonces, por eso es súper importante que de verdad te abras ese libro, a conocerlo, a explorarlo. Puedes explorar un poquito más acerca de estas respuestas que tú te diste, por ejemplo, en el tema de mamá, que le puedes preguntar, oye mamá, ¿por qué pensaste esto? ¿O de dónde viene esta creencia? O incluso, ¿a quién se la escuchaste? ¿Sí? Y regresar y preguntarte a ti misma, ¿esto es lo que yo quiero creer sobre los hombres? O sea, tengo hijos, a lo mejor tengo un esposo, ¿esto es lo que yo quiero creer sobre él? Porque al final, pues, siento que también ahí cuando se tiende a ser tan juicioso, pues hay energía que se está estancando y que, insisto, hay que abrir esas puertas dentro de nosotras para que la información fluya y a su vez también la energía de la vida fluya mejor, fluya con menos caos. Y cuando haya caos, pues hay que observar nada más dónde está la fuga, el bloqueo, para desatorarlo y seguir avanzando. Porque, insisto, cada vez que sanamos algo, una nueva capa se mostrará y ya dependerá de nosotras si nos quedamos ahí o lo seguimos transformando. Pero, pues bueno, somos humanos, venimos aquí a explorar, a divertirnos, a crecer también, a evolucionar y ayudar también en esta evolución planetaria. Yo lo veo así, evolución universal. Pero bueno, te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta el final de este capítulo, de este episodio. Déjame saber en los comentarios ahí cómo te fue con estos ejercicios, con estas pequeñas preguntitas de sombra que claramente podemos seguir
rascándole a todo lo que salga y bueno, con muchísimo gusto te leo. Te mando un beso muy grandote y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí y acuérdate que en esta comunidad eres bienvenida siempre, Luna.